Dice así la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Diga gloria a Dios. Ya habíamos orado por la palabra, ¿cierto? Que Dios nos hablara, así que con la ayuda de Dios esta mañana quiero seguir hablando, hermanos. Hemos venido hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero que Dios a través de su Espíritu Santo usa la palabra de Dios para direccionar nuestra vida, porque Dios quiere, hermano, que a nosotros nos vaya bien. ¿Cuántos creen que Dios está interesado que nos vaya bien? Amén. Sí, eso es lo que Dios quiere, que a usted y a mí nos vaya bien. Pero Dios nos ha dejado una herramienta maravillosa que es la palabra de Dios. Y entendemos, hermanos, que la palabra de Dios es una palabra que viva. Amén. La Biblia, tenga esto en cuenta, la Biblia es un libro o es la reunión de varios libros que fueron escritas ¿por quién? Por hombres. Pero ¿qué es lo que la hace diferente a todos los demás libros que existen? Que la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que ellos escribieron no fue simplemente el pensamiento humano, sino que fue la revelación de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de la palabra nosotros podamos acercarnos a Dios y podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Ese es el propósito de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces el texto que leíamos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y estas palabras, hermano, no son palabras nuevas, sino que estas palabras están allí en el libro de Josué, y se las dijo Dios precisamente a ese gran servidor que fue Josué. Y la recomendación que Dios le da a Josué entonces es que no vaya a apartar nunca de su boca lo que Dios le estaba dejando, que era el manual por donde él debía conducirse, porque, hermanos, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si alguien quiere caminar en la dirección que Dios manda, necesita la lámpara espiritual, que es la Biblia, la palabra de Dios. Si alguien quiere vivir una vida agradable a Dios, pero no quiere acercarse a las escrituras, a la palabra, le será imposible conocer el propósito de Dios, el camino de Dios, los planes de Dios, porque todo lo que Dios ha dicho para nosotros está en la Biblia. Amén. Amén, hermano. Amén. Usted no crea que Dios le va a hablar a usted. Por eso, mire, le voy a decir una cosa. Por eso hay tanta gente engañada. Por eso hay tanta gente siguiendo personajes por allá con ideas raras. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Biblia. Y cuando la gente no lee la Biblia, entonces está sin luz y son fáciles de poder ¿qué? Engañar. Pero esta mañana, qué bendición tan grande saber que nosotros tenemos la revelación del Evangelio de Jesús. Conocemos la palabra del Señor. Entonces la recomendación del Señor para Josué fue: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y con qué propósito, hermanos? Es la recomendación del Señor que
que Josué debía meditar en la palabra. ¿Sabe qué es meditar, hermano? ¿Alguien me puede decir esta mañana qué es meditar? Meditar es reflexionar. Meditar también, hermanos, es que cuando uno lee, vaya leyendo con el entendimiento, porque a veces hay personas que leen y dicen yo no entiendo nada, pero es que no le está poniendo ¿qué? El entendimiento. Por eso yo les aconsejo a las personas así que vienen, que están empezando a venir a la iglesia y me dicen, ¿y yo cómo hago para entender? Y yo les digo, mire, cuando usted vaya a leer la Biblia, la palabra de Dios, ore a Dios, porque Dios es espíritu, Dios está ahí con usted. Y dígale al Señor, Señor, ábreme el entendimiento. Y yo creo que este Dios que está interesado en que usted y yo lo conozcamos a Él nos abre el entendimiento, porque eso dice la Biblia, que el Señor les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender, ¿qué, hermanos? Las Escrituras. Dios está interesado en que usted conozca su salvación, su propósito con usted, pero Dios ha dejado una forma y es a través de la palabra de Dios. Entonces dice que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está ¿qué? Escrito. Es decir, que el propósito de Dios, gracias hermano Carlos, el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros leamos la palabra, meditemos en la palabra, es decir, reflexionemos a través de la palabra y luego ¿qué? La pongamos por obra. En otras palabras, nos hagamos hacedores de la palabra. Y hay una recompensa entonces. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces hay una reacción. Hay una consecuencia. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien. A ver, ¿cuántos quieren que toda su vida sea una bendición de Dios? Hermanos, usted tiene que tener en cuenta la palabra de Dios. El problema de nosotros a veces, y no lo digo yo, no sé si es el hermano Héctor Betancourt del consistorio de ancianos o otro miembro del consistorio, pero estaba diciendo, hermanos, que hay una gran preocupación desde el consistorio a través de los directivos y del pastorado. ¿Y cuál es la preocupación que tiene la iglesia hoy actualmente? Es que la mayoría de cristianos hemos dejado de leer la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntar esta mañana, no me responda a mí, pero respóndase usted mismo esta mañana. En el transcurso de esta semana, estos 7 días que han pasado, ¿cuántas veces sacó usted un tiempo para leer la Biblia y estudiarla y meditar en ella? ¿O será que usted todos los días afanado para irse para el trabajo y usted desayunó, se vistió, salió corriendo para el trabajo y en la noche llegó a la casa cansado y se acostó a dormir y no se está mirando la palabra de Dios? Y eso es complicado. Porque las recomendaciones nunca se apartará de tu boca este libro del rey, sino que de día y ¿qué? Y de noche meditarás en ella. Es decir, usted y yo como cristianos, siendo cristianos responsables de nuestra vida espiritual, nosotros debemos de apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. No para leerla como quien va simplemente a leer y no le hace. Hay algo que los estudiantes, los profesores hoy en día hacen mucho énfasis porque es importantísimo, y es en el área de español. Bueno, aquí está la hermana que es profesora, ya sabe, pero
el tema de la comprensión de qué? Lectura. De lectura. La gente, hay personas que leen pero no comprenden lo que está leyendo, y para usted poder tener una buena enseñanza, un buen aprendizaje, usted tiene que leer con entendimiento, tiene que hacer una buena comprensión de lectura, y para eso se necesita, hermanos, tiempo, concentración. Entonces, la pregunta es, nosotros esta mañana, ¿cómo estamos respecto a esa encomienda que Dios nos ha hecho, hermano? Porque leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra es fundamental para nosotros los cristianos. ¿Para qué? Para poder permanecer en el camino del Señor. Si un cristiano no lee la palabra, de seguro, hermano, que le pasa como el que agarra un camino con una linterna y el camino es largo. ¿Cuántos creen que este camino es largo? Sí. Ninguno de nosotros sabemos cuándo termina, porque el día de nuestra partida lo sabe solo el Señor. Y por eso la recomendación del Señor es que nosotros estemos siempre nutriéndonos de la palabra, porque esa palabra, como decía ahorita en el Salmo 119, es lámpara a nuestros pies. ¿Y es qué? Y es lumbrera a nuestro camino. Entonces, si usted va a agarrar un camino, una carretera, lo que sea, y es de noche, ¿usted qué necesita? ¿Una buena qué? Una buena luz, una buena linterna, una buena lámpara. Pero si usted agarra una carretera de noche, un camino de esos reales, una finca por allá, y usted se va con una linterna que las baterías están ya que se apagan, ¿usted qué cree? ¿Se le va a apagar o no se le va a apagar? Sí se le va a apagar. ¿Y qué pasa si se le apagan las baterías por allá? ¿Cómo queda usted? A oscuras, en tinieblas, y lo más propenso es que usted, como digo, le metió la pata donde no tiene que meterla. Sí, porque cuando usted queda en oscuras, usted queda en tinieblas, y el que está en tinieblas no sabe por dónde va. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es fundamental para nosotros los cristianos. Entonces, yo creo que ya usted se hizo la evaluación. Oiga, yo esta semana no leí la Biblia ni una vez. O oiga, yo esta semana leí la Biblia una sola vez. O oiga, tengo un mes que no leo la Biblia. O tengo un año que no leo la Biblia. O de pronto usted dice, oiga, ¿dónde estará mi Biblia? Porque algunos hasta ya la dejaron por allá. No, hermano, el consejo aquí de la palabra es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué, hermano? Para que hagas conforme a lo que en él está escrito. O sea, es decir, cuando usted lee la palabra es luz, y esa palabra le muestra cómo tiene que vivir usted. Por eso, lamentablemente, a veces hay cristianos que ya tienen años de bautizados y todavía están preguntando qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Será pecado esto, hermano? ¿Será pecado esto? Pero si usted lee la Biblia, usted no tiene que estar preguntando mucho, porque la palabra de Dios le muestra, le enseña, lo instruye. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ustedes están calladitos, y pues gracias a Dios son buenos. Cuando la gente está callada, quiere decir que está atenta. Deuteronomios, el capítulo 6, el versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué, hermanos? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, los decretos, los mandamientos, las ordenanzas, es lo que está ¿qué? Escrito en la Biblia. Para ellos, para el pueblo de Israel en ese tiempo, era la Torá. Ellos decían así al Antiguo Testamento, la Torá. Y entonces,
El verso 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos, ¿qué? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los ¿qué? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermano, la obediencia a la palabra de Dios trae bendición de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a obedecer la palabra de Dios si no la leemos? ¿Cómo vamos a saber cómo tenemos que andar delante de Dios si no leemos la Biblia? Y en la Biblia están los mandamientos, las ordenanzas, las enseñanzas de lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces, hermano, creo que esta mañana, como dijo alguien, urgente, necesitamos volver a estudiar la palabra, volver a ser cristianos dedicados, hermanos, a la enseñanza. Verso del mismo capítulo, Deuteronomio capítulo 6, ahora el verso 6, 7, 8 y 9 vamos a leer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón, hermano. Vea, cuando alguien comienza a leer la palabra de Dios con entendimiento, pidiéndole a Dios sabiduría, discernimiento, esa palabra de Dios ya sabemos que es viva y es eficaz. ¿Y qué dice la Biblia? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿qué? Hasta lo más profundo del alma y del corazón. Es decir, y el verso 6, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabe que la palabra de Dios en nosotros, hermano? Escuchen lo que voy a decir. La palabra de Dios en nosotros actúa como un semáforo. ¿Sí sabía eso? ¿Usted sabe qué función cumplen los semáforos? Los semáforos ayudan a controlar el tráfico. Y el semáforo le indica a usted cuándo puede avanzar y cuándo tiene que pararse. Y el semáforo le indica a usted si usted puede voltear a la derecha o no puede voltear a la derecha. El semáforo le indica si puede voltear a la izquierda o no puede voltear a la izquierda. Y si alguien, el semáforo le está marcando que solo es para continuar y no tiene para cruzar a mano izquierda, si usted se pasa a mano izquierda, usted está ¿qué? Infringiendo la ley, la norma. Y nadie puede decir, no, es que no sabía, porque el semáforo le estaba marcando lo que usted debía hacer. Hermano, la palabra de Dios en nuestra vida actúa como un semáforo. Nosotros vamos a hacer algo, pero ahí está la palabra de Dios que se pone en rojo y nos dice, no pases. ¿Sí es así o no? Claro. Y usted no ha visto que en algunas partes, en unos cruces que son peligrosos, cada ratico la gente que se estrella y hay muertos y hay accidentes. Entonces, ¿qué dice el tránsito? Necesitamos poner un ¿qué? Un semáforo. Bueno, aquí hay uno aquí arriba, pero no lo respetan casi. Por eso más de uno deja las narices ahí. No lo respetan. Pero la palabra de Dios actúa en nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Y cuando usted va a hacer algo indebido, cuando lo invitan a hacer algo indebido, hermano, se prende el semáforo de su corazón, que es la palabra de Dios, y entonces usted tiene un conocimiento que usted dice, no puedo hacer eso porque el Señor dice que es pecado. ¿Sí es así o no? Uy, a usted y a mí no me invitan a hacer cosas malas, ¿o no? ¿O solamente me pasa a mí? No, hermano, todos los días el diablo tiene su gente también ahí buscando a que nosotros pequemos contra Dios. Pero qué maravilloso es tener al Señor y tener su palabra que nos ayuda, hermano, para
librarnos del mal. Bendito el nombre del Señor. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Oiga, o sea que la palabra de Dios, hermanos, no es simplemente para cargarla en el bolso o guardarla ya en el escritorio. Hermano, la palabra de Dios es para repetírsela ¿a quién? A los hijos, para enseñársela a los hijos y para hablar de ellas estando ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, hermano, la palabra de Dios siempre tiene que estar en nosotros. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un cristiano que no tenga la palabra de Dios como prioridad es un cristiano que está poniendo en peligro su vida, Amén. su vida espiritual. Amén. Verso 8. Y las sacarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la enseñanza de Dios, hermano, para el pueblo de Israel es que el pueblo debía entender que la palabra de Dios tenía que tener una gran incidencia en la vida de cada uno de los que eran de Dios. Nosotros debemos, hermanos, de concientizarnos que necesitamos mucho de la palabra de Dios. Realmente nosotros esta mañana, Dios nos ayude para entender, hermanos, que como cristianos, como personas de fe, como personas que hemos entregado nuestra vida al Señor, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque yo creo que la palabra de Dios es alimento para el alma. ¿Sí, hermano? Amén. Sí, hermanos. Usted todos los días se pega los 3 golpes, ¿o no? Sí, algunos hasta un poquito más. Sí, hay gente que es de buen apetito. Se paran, desayunan, a las 10 ya tienen otra vez, van y le echan algo, y a las 12, 12 y media otra vez, y a las 3, 4 el pan, el café tapado, ¿no? Ese famoso café tapado, que es el tinto con un pan de 500. ¿Sí? Y luego para las 7 de la noche vuelven y comen, y luego llegan a la casa a las 11 y no, yo tengo hambre, y vuelven y comen. Y Dios es muy bueno que le da uno para tanto, ¿no? Pero usted necesita alimentarse de esa manera porque usted tiene un cuerpo físico que necesita ¿qué? Nutrientes, ¿cierto que sí? Y usted lo que come hace que su cuerpo lo procese y ahí usted recibe calorías y todo lo que necesita para funcionar. Pero ¿qué pasaría si usted no desayunara, no almorzara, no cenara y hacía al otro día lo mismo? Ay, te aseguro que por ahí a los 2 días ya usted está descompensado. ¿Y cuánto creen que una persona se muere de hambre? Sí, eso es una realidad, la gente se muere de hambre. Pues yo quiero decirle, hermano, espiritualmente es igual. Cuando el cristiano no lee la palabra, no medita en la palabra, no estudia la palabra, no viene al culto para oír la palabra, hermano, es como el que no desayuna, no almuerza, no cena y se está ¿qué? Se está muriendo espiritualmente, y por eso esta mañana algunos que estuvieron aquí con nosotros ya no están. ¿Están qué? Están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque descuidaron el alma, no la alimentaron. Pero esta mañana Dios quiere recordarnos que hay una palabra que es viva y es eficaz y es poderosa. Y si la comemos, hermano, ese pan vivo del cielo, la palabra de Dios es pan de Dios para nosotros. Ay, hermano, de seguro vamos a estar bien. Vamos a estar, como dicen los costeños, como mañana. Claro, fuertes, vigorosos. Y Dios quiere que estemos así. Hay gente que se conforma, no, pastor, yo hace un mes leí el Salmo 91.
Porque algunos agarran la Biblia como si fuera un amuleto. ¿Sí? Cuando nosotros no conocíamos al Señor, mi mamá tenía Biblia. Bueno, ahí está ella, que no me deja mentir. Tenía Biblia, pero ¿sabe para qué tenía la Biblia mi mamá? Para tumbar las brujas. Y le eché al agua. Sí, yo me acuerdo que allá en la finca llegaba una bruja a molestarnos. ¿Se acuerdan, madre? Esto arañaba el techo y hacía unas carcajadas y todo eso. Y cuando se escuchaba, porque las brujas se escuchan cuando vienen, es como un... Y mi mamá corría y una vez yo fui testigo de eso. A mí no se me olvida, yo tengo, gracias a Dios, una memoria muy buena. Yo me acuerdo que venía la bruja esa y mi mamá había conseguido la Biblia y la abrió en el Salmo 91 y se la puso así. Y la bruja pasó derecho, no pudo aterrizar en el techo y se estrelló en unos palos de guamo que había más abajo de la casa. Ahí se ría mi mamá porque lo cierto es que esa bruja no volvió más. Quién sabe si se partió por allá una pata. Pero no volvió más. Pero no, la Biblia, la palabra de Dios, no es para tumbar brujas, hermano. No vaya a ir, el pastor ya me dio una idea para tumbar la bruja. No. La palabra de Dios, hermano, es para que usted y yo seamos bendecidos espiritualmente. Es para que seamos bendecidos aquí mismo en la tierra, porque ¿cuántos creen que la palabra de Dios nos enseña a tener una vida maravillosa, hermano? Sí. Entonces, hay gente que dice, no, yo leí la Biblia hace un mes. O algunos se conforman con venir al culto un mes, y no, yo oí la palabra un mes. No, la Biblia dice que debía ser cuánto. Y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás que en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vayas por el camino, cuando estés en la casa, en todo tiempo. Sí. Y mire, le voy a hacer una analogía aquí rápidamente. Cuando Israel estaba en el desierto y ellos tenían hambre, ¿el desierto qué produce? Hermano, en el desierto producir alimentos es imposible, ¿sí? No hay condiciones para producir. Pero Dios sabía que ellos, para poder mantenerse vivos, necesitaban ¿qué? Alimentarse. Entonces Dios hizo uno de los milagros extraordinarios. ¿Sabe qué hizo Dios? Envió el maná. ¿Qué era qué? Era pan del cielo. Pero ¿sabe cuál fue la orden del Señor para Israel? Todos los días en la mañana, por familia, cada uno se va a levantar y va ¿qué? A buscar el maná que cae del cielo. Pero debían hacerlo ¿qué? Todos los días. Porque el que quisiera apartar o guardar el maná para el otro día, ¿qué pasaba con ese maná? Se volvía lleno de gusanos. Es decir, no servía guardar de un día para otro. Y ese maná tiene una connotación, es alimento de Dios para el pueblo de Israel. Yo quiero decir, hermano, usted y yo todos los días necesitamos leer la palabra de Dios. Todos los días. No se conforme, no es que ayer, no, ayer ya pasó. Hoy necesitamos la palabra de Dios. Y usted tiene que pedirle al Señor que lo ayude a ser disciplinado. ¿Qué pasó con Israel? Había un tiempo en la mañana, era en la mañana. Si alguien era perezoso y decía, no, pues yo me voy a mediodía, ¿conseguía o no conseguía? No conseguía. Era en las horas de la mañana, tempranito. Y yo quiero decirle, hermano, en el nombre del Señor, que si nosotros nos proponemos buscar a Dios a través de su palabra, del conocimiento de la palabra de Dios,
Dios, hermano, nos va a bendecir mucho. Amén. Yo pregunto aquí esta mañana, ¿cuántos de verdad anhelan que su vida sea bendecida y prosperada por el Señor Jesús? Pues Dios está deseoso de eso. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere verlo a usted, hermano, no raquítico, perdóneme la expresión, no raquítico espiritualmente. No quiere verlo a usted como las personas que están sin alimentación, sin agua, que están como desnutridos ahí, tembrosos. ¿Alguno de ustedes ha visto esas imágenes de los niños de África que sufren de desnutrición? Y eso da como tristeza, como agonía, ¿verdad? Un niño de 11 años y con los puros huesitos ahí forrados y la cabeza grande y el cuerpo pequeñito, y por la hambruna que hay, por la necesidad que hay, hermano, espiritualmente, a veces así se colocan los cristianos. Pero ¿sabe qué es lo más triste, hermano? Que allá en África esos niños quisieran comer, y cuando les traen por ahí cualquier cosa, eso comen con unas ganas porque hay una necesidad de comer. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que esta mañana aquí en nosotros hay abundancia de pan, hay abundancia de palabra. El que no come es porque no quiere, porque Dios es bueno para suplir todo lo que nosotros necesitamos. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, Dios quiere que nosotros esta palabra que Él nos ha dejado la usemos, la pongamos en práctica. Nos hagamos el propósito, hermanos, de buscar de Dios a través de la palabra, de alimentar nuestra alma. Porque si alimentamos nuestra alma, vamos a estar fuertes, vamos a estar vigorosos, vamos a permanecer, vamos a ser cristianos victoriosos en el nombre del Señor. Isaías, el capítulo 5, el verso 13. Vamos a leer Isaías, capítulo 5, verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo, ¿qué, hermanos? Conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esto que está diciendo, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ve, hermanos, algo que se aprovecha el enemigo para afectar la vida de los cristianos es que cuando un cristiano no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es un cristiano que está indefenso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Y el diablo lo está analizando a usted, lo está mirando, porque él lo ha declarado a usted su enemigo. Porque usted cambió de bando. Usted antes era del mundo, del pecado, del diablo, pero usted cambió y se pasó a Cristo, a su palabra. Y el enemigo lo busca, lo analiza, y el enemigo quiere que usted fracase, que usted caiga, que usted se vuelva atrás, que usted peque contra Dios, que usted desista de este propósito de la salvación. Y el diablo lo mira a usted y está esperando el momento que usted ¿qué? Que usted esté frágil. Por eso es tan importante estar bien alimentado de la palabra de Dios. Porque, hermanos, un cristiano lleno de la palabra, del conocimiento de Dios, es un cristiano fuerte, es un cristiano estable, es un cristiano que lo sostienen las promesas de Dios. Sí, a veces es triste decirlo, pero por lo menos en lo personal yo tengo que decir que una prima de nosotros que fue bautizada en la iglesia, y aunque no es tan común, pero pasa, la prima, después de haber estado en la iglesia, haberse bautizado en el nombre del Señor, pertenecer a la iglesia, hermano, por allá llegaron unos señores de la doctrina de la ley,
el Sabbat, el sábado del séptimo día, de los adventistas, y comenzaron a hablar del día sábado, de la ordenanza del día sábado, y le pegaron una enredada y la confundieron, y lamentablemente mi prima dejó la verdad y se fue para allá y se volvió a bautizar allá, cometiendo pecado de apostasía. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Sabe por qué? Porque le faltaba estar alimentada de la palabra de Dios. Porque, hermanos, ahí dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento, hermano. Cuando usted está alimentado de la palabra, cuando usted está nutrido de la palabra de Dios es verdad, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Usted puede hablar con cualquier persona de cualquier doctrina, pero usted estará claro en la palabra. Usted tendrá un conocimiento de parte de Dios que lo hace más bien enseñar a los demás. A usted, cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, a usted nadie lo confunde. Al contrario, usted más bien ayuda a que esa persona salga del error. Pero ¿por qué una mujer como mi prima termina yéndose a una doctrina falsa y cometer el pecado de apostasía? Es un pecado gravísimo. Después de haber conocido la palabra y haberse bautizado en el nombre de Jesús, es como dice la Biblia, ¿no? Es pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Es un pecado grave. ¿Y por qué pasó eso? Ahí está. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. A veces es como triste, a veces que uno escucha hermanos que dicen, pastor, venga. Sí, hermano, venga. Es que yo tengo una vecina que ella pertenece a tal organización y ella quiere que le hablen de Dios. Y ay, hermano, ¿y usted por qué no le habla? No, hermano, yo no sé nada. ¿Cómo que no sabe nada si tiene tantos años del Evangelio? Debiera saber, ¿cierto? No, hermano, es que la verdad no. Pues entonces tiene que ponerse, como dicen en el argot popular, póngase las pilas y comience a buscar la sabiduría de Dios a través de la palabra. Pero Dios nos ha llamado para que nosotros, hermano, crezcamos en el conocimiento de la palabra, nos fortalezcamos con la palabra. Y vamos a leer otro texto de la palabra, Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue, hermanos, destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es una cosa gravísima. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, si hay algo doloroso, es ver familias que estuvieron aquí en la iglesia con sus niños pequeños y los trajeron al culto, cantaban coro así como lo vimos esta mañana, pero sus padres no tuvieron en cuenta el hecho de meditar en la palabra, de aprender de la palabra, ¿no? Y no solamente se perjudicaron ellos, sino que perjudicaron ¿a quién? A sus hijos, hermano. Porque cuando alguien se aparta del camino del Evangelio, no se aparta solo, se aparta ¿con quién? Con los hijos. Y por allá alguien en una ocasión dijo, ¿sabe qué es lo más triste? Que yo me descuidé, me enredé, fracasé en mi vida cristiana y me fui al mundo con la mujer y con los hijos, y pasaron los años y yo recapacité y dije, no puede ser, yo he hecho mal, volví otra vez a la iglesia y le entregué la vida al Señor y empecé a llenarme del conocimiento de Dios, y ahora estoy firme como un roble, pero tengo un dolor en el corazón porque mis hijos se quedaron afuera. Mis hijos se perdieron en el mundo, y aunque yo volví, ellos se quedaron perdidos.
Hermano, esta mañana los que estamos aquí, los que tenemos nuestros hijos aquí, vale la pena alimentarnos de la palabra, del conocimiento de Dios, porque eso no solamente es bendición para usted, es bendición para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, es bendición de Dios para nosotros. Dios quiere que usted y yo dejemos un poco la pereza. A veces ocupamos mucho tiempo en las redes sociales y nos interesa mirar qué publica el uno y qué publica el otro, y que aquel famoso y que aquel no sé cuánto. Hermano, yo digo una cosa, la verdad, y soy sincero, a mí me parece como incoherente que un cristiano se sepa la vida de todo ese poco de gente. ¿Cómo que le dicen a estos? Esos que hacen videos y eso, influencer y youtuber y todo. Hay hermanos de la iglesia que se saben cuál es el nombre de fulano, de sutano, qué es lo que hace, de qué publica, se saben todo, pero vaya, pregúntales un versículo de la Biblia. No se lo saben. Y hablan con una propiedad de esas personas, y entre otras cosas, hermano, yo quiero decirle, esos señores influencers y youtubers, no quiero ofenderlos, pero viven de hacer unas estupideces, unas tonterías que hacen, pero lo más triste es que consiguen tontos que los siguen. ¿Sí? Y están perdiendo el tiempo mirando qué dice, qué habló, qué bobada por allá hizo, y la gente entretenida en eso, y de la palabra ¿qué? Nada. Y por eso, por esa falta de conocimiento de la palabra, hermanos, el diablo está haciendo fiesta. Hoy en día hay muchos cristianos que vienen al culto de manera religiosa, vienen aquí por una costumbre, como va el católico a su templo por una costumbre, pero no tienen temor de Dios, viven haciendo lo malo, viven pecando, viven desagradando a Dios y se congregan aquí. Y parece normal. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido en cuenta la palabra de Dios. Y yo quiero decirle una cosa. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere bendecirme. Pero Dios, para bendecirnos, Dios nos exige la palabra. ¿O acaso no dice la Biblia, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven qué? Su camino. Y pudiéramos decir esta mañana, no solo el joven, ¿con qué limpiará el cristiano su camino? Hermano, vea, todos los días, apenas usted se levanta, frente a usted hay una cantidad de desafíos que le presenta el mundo. El mundo está delante de usted y le pone una cascarita y le pone otra y otra, porque el diablo quiere verlo a usted resbalarse y caerse, porque el diablo quiere verlo a usted destruido. Pero hay una palabra de Dios que actúa como lumbrera en nuestro camino y nos da sabiduría para decir: no voy a caer. Para eso es la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Hermano, ¿con qué va usted a vivir un camino agradable a Dios? Con la palabra de Dios. No ponga usted a pensar: oiga, venga, hagamos esto aquí. No, es que ¿qué tal que me ve el pastor? No, ¿qué tal que me ve el diácono? ¿Qué importa que lo vea el pastor o el diácono? Perdóneme lo que voy a decir, no se acostumbre a ser un cristiano temeroso de los hombres. Témale a Dios. Témale a Dios. Dios sí está en todas partes, y la palabra de Dios es esa guía, es esa luz que nos permite a nosotros ver las cosas y poder decirle no al pecado. Hermanos, todos aquí creo que conocemos la historia de un hombre que había sido llamado con un propósito permanente en Dios. ¿Sabe de quién estoy hablando? Del sacerdote Elí. Había sido llamado por Dios para que su descendencia ocupara el sacerdocio en Israel. ¿Para cuándo?
para siempre, dice la palabra de Dios. Y usted conoce la historia, ¿qué pasó con Elí? ¿Qué pasó con sus hijos? La Biblia dice que eran hijos, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que eran hijos, qué? Impíos. ¿Sabe qué significa la palabra impío? Es una persona que tiene, como aquí, nosotros aquí no podemos decir que no sabemos que Dios existe, todos sabemos que Dios existe. Y sabemos que Dios lo ve todo. ¿Cuántos creen que Dios lo ve todo? Imagínense, Elí era el sacerdote del pueblo de Israel. Sus hijos, como era el sacerdocio, era algo por sucesión, sus hijos también tenían el cargo de ¿qué? De sacerdotes. Pero la Biblia dice que eran hombres ¿qué? Impíos, hacían lo malo, pecaban contra Dios, desagradaban a Dios. Cuando el pueblo traía el sacrificio para el cordero, lo que traían para presentar su ofrenda al Señor por los pecados, a la ley decía que tenían que esperar para ellos poder comer de lo que el pueblo traía, porque eso era una forma en su sacrificio. Pero ellos no, ellos, hermano, hacían sacrilegio. Allá metían el garfio antes de que terminara, de que se ofreciera, de que terminara ese proceso. Ellos metían el garfio y sacaban lo mejor de la comida y se lo comían. No respetaban nada y andaban pervertidos, se acostaban con las mujeres ahí mismo en el templo. Era un desastre completo. Pero yo me puse a pensar, y estudiando este sermón que les estoy dando esta mañana, ¿cómo es que Elí llegó a ese punto tan permisivo? ¿Cómo es que sus hijos se pervirtieron tan horrible? ¿Cómo es que estando en el templo ministrando supuestamente a Dios llegaron a cometer semejantes cosas tan viles, tan terribles? ¿Cómo es? Y entonces me encontré con la respuesta. ¿Sabe por qué Elí y sus hijos terminaron haciendo todas esas cosas desagradables? Aquí está la respuesta. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué dice ahí? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová ¿qué? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué Elí y sus hijos terminaron tan lejos de Dios, haciendo cosas tan terribles delante de Dios? Ahí está la respuesta. Porque la palabra de Dios escaseaba. Se olvidaron de la palabra de Dios. Se olvidaron que esta palabra es lámpara, que esta palabra, hermano, es la que nosotros debemos tener todos los días en nuestra vida para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Por eso cualquiera de nosotros aquí que saque la palabra de Dios de su corazón, de su mente, le aseguro que podrá venir aquí y cantar con nosotros, y podrá orar, y podrá diezmar, y podrá ofrendar, pero le aseguro que no podrá vivir una vida agradable a Dios, porque el que vive para Dios es porque tiene la palabra de Dios aquí en el alma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos, yo quisiera en el nombre del Señor Jesús esta mañana decirles que nosotros necesitamos urgente. Yo no sé, y quiero confesarle algo, yo he estado orando al Señor por la iglesia. Y usted me ha visto que ya tengo varios cultos predicando sobre la palabra, sobre la obra del Espíritu Santo por la palabra. ¿Y sabe por qué lo estoy haciendo? Porque Dios me dijo, la gente necesita oír palabra. La gente necesita tener la palabra en el corazón, porque no es el consejo, no es el grito, no es, hermano, a las malas. No, se necesita que alguien le abra el corazón a Dios y le diga, Señor, aquí está mi vida, necesito que tú me guíes. ¿Y sabe cuál es la guía de Dios? La palabra. El libro de los Salmos, el capítulo 119, el verso 11. Dice el salmista:
En mi corazón he guardado tus dichos. En la versión TLA dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Mira que digo eso. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando alguien tiene el conocimiento de Dios, cuando alguien tiene la palabra sembrada en el corazón, hermano, podrán venir tentaciones, ofertas, podrán venir cosas a su vida, pero le aseguro que la palabra de Dios le dará el temor suficiente para que usted pueda decir no al pecado. Usted, mientras esté en este mundo, usted y yo estamos expuestos todos los días a ser tentados. Pastor, yo quisiera que nunca más el diablo me tiente. Pues venga y oramos por usted para que se muera de una vez. Ahí se le acaba el problema, porque cuando la persona muere ya no sufre más de tentaciones, nada. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vestidos de esta humanidad, siempre estaremos expuestos a las tentaciones, a la invitación del mundo a pecar. Pero escuche bien, aprendamos del Señor Jesucristo, que cuando estuvo en su humanidad, porque fue semejante en todo a nosotros, y cuando estuvo en esa humanidad, se le presentó el diablo también para tentarlo, y le ofreció y le dijo: si postrado me adorares, yo te voy a dar todos los reinos del mundo, porque me pertenece, la gloria del mundo te la doy. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Escrito está. Oiga, hermano, la forma más eficaz de resistir al diablo y al pecado es usando la palabra. La palabra de Dios tiene todo el respaldo de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando el diablo oyó esa palabra, tuvo que huir. La Biblia dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo va a resistir? Lo va a resistir por la palabra. Y yo no le estoy hablando a usted cosas que no son. Yo lo uso y no lo digo para vanagloriarme. A veces he sentido que el diablo me quiere poner la cascarita. A veces he sentido que el diablo me quiere hacer daño, hermano, y me he parado con la ayuda de Dios y he citado la Biblia y le he dicho: diablo mentiroso, tú me quieres hacer caer en esto, pero Dios, el Señor de mi vida, me ha dicho por la palabra que Él es mi escudo y mi refugio y mi torre fuerte. Él es mi ayuda, Él es mi escondedero. Así que no tienes parte conmigo. Apártate, Satanás, hermano. Y la palabra de Dios es efectiva, porque el que vive esa palabra tiene la autoridad de Dios, tiene el respaldo de Dios. Usted esta mañana necesita comenzar a nutrir su alma de la palabra de Dios. Por favor, ubíquese en pie esta mañana. Quiero decirle: vamos a seguir hablando de la palabra. Porque necesitamos, hermanos, que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra seguridad en Dios esté basada en la palabra de Dios. Un cristiano que esté lleno del conocimiento de Dios, hermanos, es un cristiano que vence al mundo, que vence al diablo, que vence a los demonios, que vence el pecado. No sé si esta mañana a alguien aquí le gustaría decirle: Señor, ayúdame a volver a la enseñanza. No sé si esta mañana a alguien aquí le gustaría hacerse un propósito en Dios y decir: Señor, todos los días, antes de ir al trabajo, yo voy a meditar en tu palabra. Como dijo el salmista en el Salmo 119: oh, cuánto amo yo tu ley. Qué lindo es la meditación de tu palabra. Hermano, cuando usted se acostumbra a meditar en la palabra, dice el salmista que la palabra de Dios es como la miel al paladar. Es dulce, es rica, es hermosa. ¿A alguien le gustaría esta mañana, ahí donde está, decirle: Señor, yo quiero que me ayudes, porque yo quiero hacerme un propósito
todos los días sacar un espacio de tiempo para leer la palabra, para estudiarla, para meditarla, para alimentar mi alma. ¿Cuántos aquí esta mañana quieren hacerse ese propósito delante de Dios? El que quiera hacerlo conmigo, levante su mano, porque vamos a hacer esta oración. Pero escuchen bien, hermanos, si usted no lo va a hacer, no lo va a cumplir, no levante su mano. No levante su mano. Pero si usted lo va a hacer juntamente conmigo, eso implica, hermano, que si usted se paraba a las 5 de la mañana, se va a tener que parar 15 para las 5. Pero usted le va a dedicar 15 minutos a la meditación de la palabra. O si usted se iba a acostar a las 10, se va a acostar a las 10:15. Pero que no nos vayamos a la cama sin haber meditado en la palabra de Dios. Y yo le aseguro, hermano, que esta iglesia será una iglesia prosperada, bendecida. Será una iglesia victoriosa. Será una iglesia robusta. Será una iglesia fuerte. Será una iglesia, hermano, donde la gloria de Dios esté manifestada. Soberano Jesús, esta mañana te doy gracias por la palabra predicada. Oh, yo sé que esta palabra tú la has enviado con un propósito especial para nosotros. Tú quieres, Señor, que vivamos como hijos tuyos en victoria. Que no vivamos, Señor, por allí como aquellos que no te conocen, no. Tú quieres que vivamos como verdaderos hijos tuyos, llenos de gloria, llenos de victoria, llenos de poder, llenos de bendición, llenos, Señor, de fuerzas, llenos de victoria. Tú quieres vernos bendecidos, prosperados y en victoria. Pero necesitamos volver al conocimiento, volvernos a la enseñanza, a la alimentación de la palabra. Dios mío, mira a cada hermano que esta mañana ha levantado la mano para hacer este compromiso, este pacto contigo. Señor,